Capítulo 26. Cognición social. Los seres humanos son seres altamente sociales. Está en su naturaleza crear afiliaciones, buscar pareja, formar una familia y vivir en comunidad. La supervivencia y el bienestar dependen de manera crítica de las interacciones sociales y de la habilidad de crear vínculos estables con otras personas. Sin embargo, la vida en sociedad también supone una serie de retos para una persona. Uno de estos retos es la necesidad de descifrar qué piensan y cómo se sienten sus congéneres. Durante la primera parte del capítulo se expondrá el impacto que ha tenido la vida en sociedad para el desarrollo y el éxito de la especie humana. A continuación se reflexionará acerca de qué es lo que realmente nos hace humanos. Seguidamente se comentará la especificidad que muestran determinadas partes del cerebro en el procesamiento de estímulos sociales. Se analizará luego uno de los retos que conlleva vivir en sociedad y que por consiguiente ha impulsado el desarrollo cerebral: el reto de decodificar la mente de otras personas. A lo largo de ese análisis se desglosarán los diversos mecanismos que utilizan los seres humanos para descifrar el contenido mental de otras personas y se describirán las bases neuronales de dichos mecanismos. En concreto, se hablará de la formación de primeras impresiones, de la teoría de la mente, de la empatía y de las neuronas espejo. Por último, se verá cómo determinados compuestos químicos, en particular la testosterona, la oxitocina y la vasopresina, que modulan diferentes aspectos de la cognición social. Con este capítulo se pretende destacar la importancia de la vida en sociedad en el desarrollo cerebral de la especie humana, explicar los mecanismos psicológicos que ayudan a inferir el contenido mental de otras personas y exponer las bases neuroanatómicas que sustentan dichos procesos. En particular, el lector, tras leer el capítulo, deberá estar familiarizado con los diferentes mecanismos psicológicos que los seres humanos utilizan para descifrar cómo son, qué piensan o qué sienten los demás, saber diferenciarlos y relacionarlos con patrones de actividad cerebral específicos. Sociedad y evolución cerebral. La neocorteza es la parte de la corteza cerebral más reciente desde el punto de vista evolutivo. Estudios recientes en una especie de simios conocidos como babuinos de sabana demuestran que la supervivencia de las crías está positivamente asociada con el número de relaciones cercanas de la madre. Los mecanismos que subyacen a esta asociación son aún desconocidos, pero parece ser que están relacionados con la facilitación del alimento y la proporción de cuidado cuando las condiciones de la cría o de la madre no son óptimas. Estudios en otras especies, incluyendo seres humanos, también demuestran el factor protector que ejercen las relaciones sociales tanto en la supervivencia del individuo como en el bienestar de éste. Según la hipótesis del cerebro social, vivir en sociedad es un mecanismo adaptativo que ha favorecido la evolución cerebral del ser humano y ha determinado su éxito como especie. Sin embargo, la vida en sociedad también crea unas demandas específicas que han impulsado el desarrollo del cerebro. ¿Qué nos hace humanos? Ciertamente el comportamiento social del hombre es la diferencia más evidente entre Homo sapiens y sus parientes los simios. Los seres humanos se comunican unos con otros de manera cualitativamente diferente a la de otros animales. La especie humana ha creado instituciones sociales, reglas, morales, cultura, etc. Los hombres cooperan y se ayudan entre sí en una escala mucho mayor que la que puede observarse en otros animales. Si nuestra cultura no fuese acumulativa, es decir, si no hubiese otras personas que nos transmitiesen el conocimiento almacenado a lo largo de los años, ¿seríamos capaces de crear el mundo en el que vivimos? Un mundo en el que existen edificios, ordenadores, estaciones espaciales, internet y un largo, etcétera. El ser humano no es el único animal con capacidad de cultura, pero sí con habilidades cognitivas específicas que permiten la acumulación y la inmediata distribución de los conocimientos que adquiere cada uno de los individuos. Especificidad de la cognición social. La vida en sociedad implica una serie de demandas que presumiblemente ha impulsado el desarrollo cerebral, creando módulos específicos dedicados a la percepción y a la cognición de estímulos sociales. Existen ciertos procesos mentales que parecen estar diseñados y especializados en la percepción de estímulos socialmente relevantes. Rolf Adolphs, 2001.
Estudios de resonancia magnética funcional, RMF, indican que si se presentan adjetivos como curioso o divertido, inmediatamente después de haber presentado el nombre Juan, se activan una serie de regiones que no se activan cuando estos adjetivos van seguidos de la palabra pijama. Este y otros estudios demuestran que se llevan a cabo diferentes procesos mentales, se activan diferentes partes del cerebro en función de que el contenido del pensamiento sea o no social. La manera en la que el ser humano se aproxima a la información difiere en función de que la interacción sea con entes animados o inanimados, y esto se ve reflejado claramente en la actividad cerebral. Existe un conjunto de regiones cerebrales que se ponen en marcha de manera más prominente cuando se piensa en personas que cuando se piensa en objetos inanimados. Descodificación del contenido mental de otras personas. Formación de la primera impresión. Las primeras impresiones se consideran algo muy importante. Es muy común oír a la gente hablar acerca de la importancia de causar una buena primera impresión. Cuando uno conoce a alguien, es consciente de que esa persona elaborará teorías acerca de cómo es uno, teorías que muy probablemente moldearán las interacciones futuras. En una primera cita con una pareja potencial o la primera vez que nos encontramos con un futuro jefe, sabemos que le estamos enviando señales que la persona analizará para formarse una primera impresión, una teoría de cómo somos que muy probablemente condicionará la posibilidad de obtener lo que esperamos de ella. A partir de nuestro aspecto físico y nuestra conducta verbal y no verbal, estamos enviando señales sociales que el receptor utilizará para formarse una idea sobre nuestra personalidad. Pero, ¿qué son exactamente y cómo se forman estas primeras impresiones? La creación de la primera impresión es una atribución rápida e inconsciente de rasgos estables de personalidad a partir de pequeños elementos de información sensorial ambiguos y en principio no relacionadas de manera lógica con las atribuciones realizadas. Toda persona realiza constantemente este proceso en la vida real. A los pocos segundos de encontrarse con alguien, sin ni siquiera hablar con él, ya se hace una teoría del perfil de personalidad del otro. Se trata de teorías que a primera vista son totalmente irracionales, que pueden o no ser correctas, pero que sin duda guiarán la conducta posterior con esa persona, a menos que uno sea capaz de identificarlas y contrarrestar su efecto. La primera impresión gestiona fundamentalmente información visual y en especial información visual facial, procesada principalmente en la circunvolución fusiforme derecha, ya que la cara es el escenario más crucial de las señales sociales, puesto que es capaz de transmitir una gran cantidad de información socialmente relevante. Sin embargo, como se ha visto en el ejemplo anterior, la expresión facial no es necesaria para la formación de primeras impresiones. Uno puede hacerse una idea de cómo es una persona determinada a partir de fragmentos de información tan tangenciales como la posición corporal, la manera de caminar o el tono de voz. Si nos presentan a alguien que físicamente se parece a un familiar u otro conocido, automáticamente le atribuiremos los rasgos de ese familiar o conocido. Si la persona en cuestión tiene la suerte de parecerse a alguien que nos cae bien, tiene mucho ganado, pero si nos recuerda a alguien que nos cae mal, le va a costar desmarcarse del etiquetado y ganarse nuestra confianza. Las primeras impresiones son juicios que uno hace de los demás en cuestión de segundos a partir de elementos sensoriales concretos. Estos juicios incluyen teorías acerca de características estables y representativas del individuo, así como un marcaje emocional de este. Las regiones cerebrales implicadas en este proceso son la corteza cingulada posterior, el precuneus y la amígdala. Sobre la teoría de la mente, la formación de primeras impresiones es un proceso que se pone en marcha principalmente a los pocos segundos de conocer a alguien. Sin embargo, la teoría de la mente es un proceso que se lleva a cabo continuamente cuando se interactúa con otros seres humanos o se piensa en ellos. Una vez que uno se ha formado una impresión acerca de cómo es la persona que está delante, el cerebro se verá arrastrado a monitorizar qué debe estar pensando esta persona y cuáles son sus intenciones. El concepto de
Teoría de la mente, Theory of Mind, se refiere a la capacidad de entender que las creencias, los deseos o las intenciones de otras personas no tienen por qué coincidir con las propias. La capacidad de inferir y representar el contenido de dichos procesos mentales, así como de desarrollar teorías que permitan predecir el comportamiento de una persona de determinada en respuesta a diferentes situaciones ambientales. De un modo más sencillo y general, pues puede señalarse que la teoría de la mente se refiere a la capacidad de leer la mente. Tal vez al lector le resulte extraño pensar que los seres humanos vienen equipados con un módulo que los empuja a descifrar o leer el contenido mental de los demás. Sin embargo, esta es la manera natural en la que dan sentido a las acciones de sus congéneres. Resultaría extremadamente difícil e infructuoso explicar la conducta de los demás de cualquier otra manera que no sea mediante la mentalización. Como Dennis Perber ejemplifica, la atribución de estados mentales es para los seres humanos como la ecolocalización para los murciélagos. Es decir, de la misma manera que los murciélagos son únicos en su habilidad de utilizar la ecolocalización para desenvolverse en el mundo, los seres humanos son únicos en su habilidad para utilizar la mentalización. Emociones, cognición social y control ejecutivo. La capacidad de descentralización o de adopción del punto de vista de otra persona supone un requisito imprescindible para el desarrollo de la teoría de la mente. Los estudios de neuroimagen han utilizado una amplia gama de paradigmas dirigidos a entender los mecanismos que subyacen a la capacidad de inferir los estados mentales de los demás. A pesar de la diversidad de tareas utilizadas, los resultados muestran la importancia de una serie de regiones cerebrales que, de forma constante, se activan cuando las personas razonan acerca de los pensamientos de otras personas. Entre estas regiones están la corteza prefrontal medial, incluyendo la parte dorsomedial y la parte ventromedial, la unión temporoparietal, el precuneus, el polo temporal y el surco temporal superior son los que se toman en cuenta. El precuneus, el surco temporal superior y el polo temporal están más relacionados con la percepción de estímulos sociales que con los procesos de mentalización per se. El precuneus, como se ha visto, permite reconstruir imágenes que evocan episodios pasados de la vida propia y o proyectan a la persona en situaciones futuras, a diferencia de la corteza prefrontal medial, que trabaja principalmente conceptos abstractos para recrear realidades física, temporal o mentalmente diferentes. El precuneus utiliza básicamente imágenes mentales, ya que está extensamente conectada con la corteza occipital. Por otro lado, el polo temporal parece estar implicado en la integración de la información multimodal con la respuesta emotivo-visceral, así como en la percepción de estímulos sociales complejos como otras personas. Otra de las estructuras que desempeña una función secundaria en la teoría de la mente es el surco temporal superior. Este surco ha sido extensamente relacionado con la percepción de movimientos biológicos. Como se vio en el capítulo 25, la corteza prefrontal ventromedial abarca parte de la corteza orbitofrontal medial y de la corteza cingulada anterior. Esta región cortical, ampliamente conectada con la amígdala, así como con la corteza temporal cingulada y frontal, además de gestionar información emocional y facilitar la implementación de valoraciones sociales en el día a día, parece estar implicada en mecanismos de metacognición mediante los cuales la persona reflexiona acerca de sus preferencias y atributos. La teoría de la mente se refiere a la capacidad que tienen las personas de leer la mente de los demás. Las regiones cerebrales implicadas en este proceso son la corteza prefrontal medial, el precuneus, la unión temporoparietal y el surco temporal. Este grupo de regiones cerebrales se conoce con el nombre de red de la teoría de la mente. Las dos regiones más importantes de la red son la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal. Se ha observado que dentro de la corteza prefrontal medial se utiliza la parte más ventral, tanto para reflexionar acerca de uno mismo como para mentalizar acerca de aquellos a quienes se cataloga como similares a uno. La palabra empatía procede del término alemán Einfühlung.
Este término, introducido por Robert Beecher en 1872, se utilizaba para designar el mecanismo mediante el que un objeto artístico provoca unas reacciones musculares y emocionales en las personas que lo observan. La conceptualización actual de empatía, no obstante, poco tiene que ver con sus orígenes. La empatía en neurociencia social se entiende como la capacidad que tiene el ser humano para situarse sin esfuerzo en la piel del otro, de sintonizar con sus emociones, es decir, de sentir lo que el otro siente. Lo cierto es que el término empatía se ha utilizado a menudo de manera amplia para abarcar aspectos como la capacidad de mentalización, teoría de la mente, la simpatía o el puro contagio emocional. En consecuencia, durante los últimos años los investigadores se han dedicado a definir y acotar mejor dicho término. En este capítulo se hablará de empatía únicamente para hacer referencia al proceso por el que, al observar o imaginar a una persona en un estado afectivo determinado, se experimenta ese mismo estado o uno isomórfico. La necesidad de isomorfismo afectivo, o lo que es lo mismo, de similitud entre el estado emocional del observador y del observado, diferencia empatía de simpatía. Es decir, se consideraría simpatía, pero no empatía, el fenómeno por el cual se llega a sentir pena pero no furia ante una persona enfurecida. Otro punto importante es distinguir empatía de contagio emocional. A diferencia del contagio emocional, la empatía requiere que uno sea consciente de que la causa de sus emociones está en la observación o imaginación del prójimo. La empatía se refiere a la capacidad de ponerse sin esfuerzo en la piel del otro en el plano emocional. Se trata de un proceso diferente a la simpatía, el contagio emocional o la teoría de la mente. Las regiones cerebrales implicadas en este proceso son la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Estas regiones están especialmente implicadas en el componente motivacional y fisiológico de la emoción, que se activan tanto al experimentar un estado emocional determinado como al observar dicho estado en otra persona. La actividad en estas áreas está modulada por diferentes factores sociales, como la percepción de justicia. Las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas que se activan cuando el individuo lleva a cabo una acción, como cuando observa la misma acción o una acción muy similar llevada a cabo por otro individuo. ¿Dónde se localizan las neuronas espejo? Inicialmente fueron descritas en el área F5 de la corteza frontal del mono. Posteriormente se observó la presencia de neuronas con estas propiedades también en el lóbulo parietal inferior. Estas dos regiones, F5 y el lóbulo parietal inferior, no están directamente conectadas entre sí, sino a través de una tercera región, el surco temporal superior, de la cual ambas reciben información y a la cual ambas también envían información. Presumiblemente cada una de estas áreas desempeña un papel específico en el proceso mediante el cual el animal revive corporalmente las acciones que observa, mientras que las neuronas del lóbulo parietal inferior se encargarían de codificar los aspectos cinéticos precisos de la acción. Las de F5 codificarían el objetivo de la acción.